¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis preciso de académicos y especialistas del CUCH. Y en esta emisión tenemos un programa, pues la verdad, de lujo, porque nos acompañan en la emisión de hoy y además por los temas que ellos van a analizar para que usted esté debidamente pues enterado desde el punto de vista constitucional y legal de lo que está ocurriendo en el país. Hablaremos del Plan B del gobierno federal que fue frenado en materia electoral, que fue frenado por la Suprema Corte, la elección de los nuevos consejeros del INE, en qué va este tema, y el Plan C del gobierno federal que prácticamente anuncia quiere tomar el control o secuestrar al Instituto Nacional Electoral. Y para este tema hemos invitado al doctor Javier Hurtado. Él es profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, el DESMOS del CUCH. Doctor, como siempre, gracias. Muchas gracias, Toño, un gusto estar El con doctor usted. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, él es el director de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, él es el jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar aquí. Pues les agradezco a los cuatro su asistencia para estos temas que son importantes. Y bueno, iniciamos con la suspensión provisional que pues dictaminó la Suprema Corte. De hecho, el ponente, el ministro Javier Lainez Potisek, admitió la demanda de controversia que presentó el INE y bueno, pues él concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados en el decreto. Y el día, el lunes de esta semana, concretamente, pues en el INE ya se sesionó para comenzar a operar con el reglamento anterior. Iniciamos con el doctor Javier Hurtado. Doctor, esta resolución del ministro Lainez Potisek desde el punto de vista constitucional está bien fundamentada. Mira, lo que te puedo decir es que es una resolución atípica, no es anticonstitucional a mi modo de ver, ni ilegal, tiene sus puntos finos que están justificados. Estuve leyendo hace rato la resolución del ministro, está pegado a lo que dice la Constitución y a lo que establece la propia ley reglamentaria del 105 constitucional. Lo que pasa es que este tipo de decisiones no son muy frecuentes y entonces nosotros estamos acostumbrados. En primer lugar, hay dos cuestiones que por lo cual decían que no era viable. En primer lugar, porque la propia Constitución dice que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral. Y en segundo lugar, porque no se podía decretar una suspensión en virtud de que es un control abstracto de la constitucionalidad y no específicamente sobre casos concretos, y en el mejor de los casos es de competencias entre órdenes de gobierno. Pero la manera como lo justificaron los abogados del INE, hay que reconocerlo, pues tienen buenos abogados, lo justificaron muy bien. ¿Por qué? Porque lo ligaron con derechos humanos. Y entonces está previsto en la propia Constitución que cuando se trata de derechos humanos y la afectación específica de derechos de personas, de derechos humanos, sí procede la suspensión. Entonces, pues yo no le veo problema. El asunto va a ser aquí de que si esto pasa al Pleno de la Corte, si la Corte vaya a aceptar como anticonstitucionales toda la gama de artículos reformados de las diferentes leyes. Yo ahí sí tengo mis dudas, porque también quiero decir otra cosa. O sea, una cosa es la suspensión que otorgó y otra cosa es la anticonstitucionalidad de la reforma del llamado Plan B. Yo estuve leyendo también el Plan B y yo no encuentro más que 2 o 3 asuntos, entre otros lo de la Secretaría Ejecutiva, que pudieran ser impugnables desde el punto de vista constitucional. Lo demás, todo lo demás, es todo en favor de los derechos humanos y de los derechos políticos, de las mujeres, de las minorías, de los presos, de los paisanos que están en el extranjero, de los enfermos que están en situación de postración. Entonces, yo no veo cómo eso puede ser anticonstitucional o contrario a la democracia. Entonces, en esa circunstancia veo difícil que ya llegando al Pleno de la Corte, pues puedan prosperar algunas de las impugnaciones que ellos señalan como anticonstitucionales. Aquí procedió la suspensión por la afectación de los derechos laborales
y a los derechos políticos y a los derechos humanos de las personas. Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, precisamente luego de esto, la Presidencia de la República pues emitió un comunicado y precisamente sustentado en el artículo 105 de la Constitución mexicana, y el comunicado de la Presidencia señala concretamente, bueno, es que este artículo prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral, como ya lo mencionó el doctor Javier Hurtado. Doctor Jaime Tamayo. Mira, yo sí pienso que hay un exceso, porque efectivamente no se están parando a un sujeto específico. Y por otro lado, aparte de que la controversia electoral no procede el amparo, no procede incluso la intervención en este sentido del tribunal, pero hay una cuestión muy importante. Están defendiendo derechos laborales cuando precisamente los trabajadores del IFE y ahora del INE tienen muy restringido eso, mucho más que los burócratas del apartado B, no tienen derecho, por ejemplo, a sindicalización. Digo, realmente, ¿cuándo se preocupó Lorenzo Córdoba por los derechos laborales? Si fuera así, hubiera presentado alguna iniciativa para que tuvieran una serie de derechos, cuando están incluso condicionados muchas veces a las evaluaciones, los del servicio profesional. Y por otro lado, la propuesta en ese sentido lo que busca es la reducción de un aparato que tuvo su sentido y su razón de ser hace 25 años, ¿sí? Que es cuando surge el IFE ya con autonomía plena, y que era pagar una serie de deudas por las violaciones constantes a la decisión de los ciudadanos, los fraudes electorales. Pero después de 25 años, estar todavía manteniendo un aparato tan enorme no se justifica. En los países con los que México se quisiera comparar, si lo vemos así, por ejemplo, España, el órgano electoral se activa cada vez que vienen procesos electorales. ¿Sí? Si nos vamos a Estados Unidos, que andan defendiendo el INE, el gobierno gringo, pues que se volteen a ver adentro. No tienen un instituto federal o nacional, sino que en cada estado, y además finalmente muchas veces decide el gobernador, como sucedió en el fraude que llevó a Bush a la presidencia, su propio hermano, que era el gobernador de Florida, operó el fraude para obtener los votos que le dieran la mayoría de los electores, ¿no? Entonces, digamos, no, el que se baje el costo, que eso es lo que finalmente el plan B, una parte importante es esa. La otra es la que mencionaba Javier Hurtado, una serie de derechos que no tiene, al contrario, no tienen por qué acusar de que se están violando derechos humanos, al contrario, se están extendiendo los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Ramiro Ruiz, desde la División de Estudios Jurídicos. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada yo advierto dos momentos. En el primero, cuando se concede la suspensión, el ministro Lainez definitivamente pone énfasis en cuáles son los elementos que hasta este momento él ha percibido en el ejercicio de su carácter de ministro para poder recibir una controversia constitucional. Pero vamos hilando fino. Admitir una controversia constitucional no significa que se va a resolver a favor de lo que soporta la misma. El segundo momento sería el estudio del fondo de esta controversia constitucional. Y aquí ya iríamos más allá de lo que se trata el Plan B. El Plan B tiene como propósito hacer una reingeniería del Instituto Nacional Electoral. El tema es eminentemente electoral. El primer tema efectivamente puede incidir más en aspectos laborales. Están defendiendo posiblemente los salarios de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y algunos derechos particulares que estos tienen que resolver ante las posibles reformas que le signifique a los cuerpos de leyes que están manejados en el llamado proyecto Plan B. Y finalmente el fondo es la reingeniería del Instituto Nacional Electoral, pero en tiempos reales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y esto es lo que pone a temblar a quienes puedan hacer lectura de los tiempos políticos del país y del sistema mexicano. Estamos hablando de después del proceso electoral, y esto, es un golpe a las expectativas que se tiene a partir de la Cuarta Transformación. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con la opinión del doctor Armando Zacarías Castillo. Luego de esta pausa ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 Cux. Doctor Armando Zacarías Castillo, su opinión sobre esta resolución del ministro Lainez Potisek, suspensión al plan B del gobierno federal en materia electoral. Tomando la última parte que planteó aquí el doctor Carlos Ruiz, efectivamente uno de los temas álgidos y que pone una gran controversia entre todos los actores que están interviniendo en este proceso es si la resolución, cualquiera que ésta sea, ya sea una sala, ya sea el pleno, sea cualquier estructura de la Suprema Corte, en darle seguimiento a este asunto, se resuelve antes del mes de septiembre. Septiembre es el mes específico porque ese mes comienza el proceso electoral 2024. Entonces, si no hay una resolución antes del mes de septiembre, la estructura y el mecanismo regulatorio es el que está en este momento en vigencia. Entonces, si la resolución viene después de septiembre, viene en octubre, en noviembre, será la discusión para el siguiente proceso electoral. Entonces, ¿El 2030 sería? El 2030, o sea, todo operaría a partir de junio de 2024. Comenzaría el procesamiento para el establecimiento de si tiene lugar o no este procesamiento. Lo que es interesante aquí es un elemento que pocas veces podemos ver en funcionamiento, y esto es una buena noticia nacional. Es la estructura y el diseño institucional han logrado tener la presencia a través de toda la narrativa que se quiera, de una y de otra parte, pero el mecanismo institucional está funcionando. Y esa es una noticia bastante importante, porque las estructuras que están en este momento en la controversia son estructuras institucionales. Es decir, el órgano del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, toda esta estructura está pasando por el mecanismo que constitucionalmente está diseñado para conocer, para estudiar y para resolver las controversias que se están planteando, que en este caso tiene que ver con el diseño de una estructura, de una dependencia autónoma, como es el Instituto Nacional Electoral, y respecto de la cual hay un procesamiento a través del Legislativo, a través del Ejecutivo, y una resolución que se está buscando a través de la Suprema Corte. Entonces, la buena noticia es eso, que está funcionando el diseño de la operación institucional. Y respecto de las voces que dicen que estamos en una especie de dictadura, pues en una dictadura no funciona el esquema del diseño institucional. De forma que el mecanismo está funcionando, está poniendo a prueba la resistencia de esta estructura, y me parece un tema extraordinariamente interesante para darle el seguimiento en esta confrontación de poderes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Javier Hurtado. Sí, yo quería hacer una precisión. Mira, yo pienso que este asunto no podemos desvincular nosotros del momento político, sí, definitivamente. Por supuesto. Entonces, yo decía que los abogados del INE pues hicieron bien su chamba, pero aquí el problema es que el ministro instructor que recibió la controversia, total y puntualmente agarra y reproduce todos los argumentos de los abogados del INE. Lainez se convirtió en abogado del INE. Exactamente todos, absolutamente todos los argumentos del INE, todos los hace propios, cuando bien perfectamente podía haberlos mandado por un tubo y ni siquiera admitir la controversia constitucional porque no había lugar a la admisión. Entonces, el asunto yo creo que tiene el juego aquí de los tiempos. Bueno, y decía yo, en primer lugar, el contexto. El que le hayan prendido fuego a una piñata de la ministra, ahí se la están cobrando. Y el otro asunto, el de los tiempos. Y seguramente se la seguirán cobrando. Y en los tiempos quiero yo precisar esto, aquí en abono lo que decía el doctor Armando Zacarías. El Congreso de la Unión entra en receso el 30 de abril. Y para que pueda realizar un periodo extraordinario de sesiones está en chino. Es imposible prácticamente, porque se necesita mayoría calificada. Entonces, si la Corte no resuelve en el Pleno antes de abril, pues esto ya se fregó. Es decir, en el sentido de que no pueda meter otra iniciativa para sacar otra legislación. Pero si la Corte lo resuelve
Después de mayo, es decir, en el mes de junio, igualmente ya le dio en la torre a todo el proceso, porque de acuerdo con la Constitución, las leyes electorales se deben de reformar al más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral. Es decir, y si el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre, la última fecha que tienen es mayo, porque sería junio, julio y agosto, los 90 días antes. Entonces, si en mayo la Corte no resuelve, que es lo más seguro, ¿sí? Es lo más seguro. Hay muchas cosas que se llevan años. Entonces, pues simplemente con no resolverlo, pues ya regó el tepache y ya se sigue aplicando la misma legislación y no se puede aplicar la nueva legislación. O sea que el plan B está prácticamente muerto, ¿podrías decir Pues así, yo diría doctor que sí, ¿no? Jaime Tamayo? Como se ha dicho, es un asunto político, definitivamente. El ministro es un ministro que representa de dónde proviene, es decir, finalmente representa el grupo de Calderón. Por eso, evidentemente, que es el abogado del INE. Pero hay una cuestión importante. Por ejemplo, un tema muy importante era la cuestión del secretario ejecutivo, que en ese caso renunció sí. Ya, ¿eh? Exacto, a eso Renunció. voy. En ese caso sí podría haberse dado el amparo porque tenía una dedicatoria y eso no puede proceder en ninguna ley. Pero regresa y como ahora ya se vio que definitivamente quien sea presidenta no será alguien que pueda manipular, ni mucho menos, y al contrario, lo pudieran poner a operar una auditoría para todas las irregularidades que pudo haber cometido Lorenzo Córdoba y el propio Edmundo Jacobo, pues mejor prefiere irse, ¿sí? Y hoy renunció, es decir, este martes renunció. De tal manera que finalmente es un triunfo. No solo ganó él supuestamente un proceso legal, pero al final el señor se va. Y al irse, bueno, independientemente de lo que suceda, que podremos revisar el asunto de las quintetas, Sí. ya la manera en que llegó Edmundo es un fraude a la ley cometido por Lorenzo Córdoba, porque Lorenzo Córdoba no se quiso esperar a la fecha en que se le vencía en término para ratificarlo, porque iban a entrar nuevos consejeros, iba a perder la mayoría calificada que le permitía ratificarlo. Y entonces lo que hizo fue adelantar el nombramiento antes de que entraran los 4 que entraron. 2 años antes. ¿Mande? 2 años Dos años antes. O sea, fue una irregularidad tremenda y nadie protestó. Eso se debía haber denunciado, por ejemplo. ¿Sí? Pero él sabe cómo llegó. Y eso se ha callado mucho. Entonces, no es que estén defendiendo la legalidad, están defendiendo los salarios, pero también están defendiendo que les taparan ahí una serie de cosas que ahora sí van a salir seguramente. Y Edmundo, pues, aun cuando legalmente, supuestamente era tan honesto que todo el mundo aplaudía su regreso, pues resulta que se va. ¿Verdad? Yo creo que se va a ir del país. Sí. Se va a Israel. A lo mejor también Edmundo Jacobo lo que no quiso es estar supeditado a las órdenes de una presidenta que obviamente... Bueno, pero pues un secretario ejecutivo que no quiere obedecer órdenes de su presidente, entonces ¿qué clase de secretario ejecutivo es, verdad? Doctor Carlos Ramiro Ruiz, 2 minutos. Bueno, yo me gustaría poner énfasis en esto. Javier Hurtado ya lo manejó muy bien. Cuando tiene que hacerse una reflexión jurídica de análisis respecto de el momento en que se interpone una controversia constitucional, se reciben los argumentos de la parte que la presenta y allí se resuelve por qué causa se concede o por qué causa no se concede. Y el énfasis efectivamente del ministro Lainez lo pone en todas las causas manejadas precisamente por quienes representan los intereses del INE. Claro. Eso parcializa definitivamente la visión y a él lo pone pues en predicamento por el interés que manifiesta desde la admisión de la controversia correspondiente. Me parece esto gravísimo en la lógica del seguimiento de la sustanciación del expediente correspondiente, pero sí, y concuerdo totalmente, los términos a los cuales se enfrenta la controversia constitucional tiene un proyecto político detrás. No solamente es el proceso de la administración y la impartición de justicia, no está medir lo propio o lo impropio de la reingeniería que se plantea o de la estrategia en el ámbito legislativo que como plan B se había planteado. Aquí estamos hablando ya de un proceso en el cual una parte resulta exitosa por la simple admisión de la controversia y otra parte, en apariencia, resulta la perdedora en este momento. Y sobre lo mismo, yo creo que en un momento más analizaremos la propuesta del presidente en la mañanera.
Sí, por supuesto. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Estamos, nuestros especialistas invitados están analizando precisamente el tema en materia electoral, lo que viene para los próximos meses y la elección del 2024. Doctor Armando Zacarías, ¿quiere abonar algo de lo que ya mencionaron? Bueno, básicamente aquí estamos viendo un adelanto de lo que será el proceso electoral de 2024, que va a tener un alto contenido de judicialización de los procesos, porque diferentes instancias están opinando que debió haber sido el Tribunal Federal Electoral, pasa a la Suprema Corte de Justicia. Pues el proceso de 2024, que es una elección concurrente de un gran tamaño que va a tener este proceso, pues evidentemente estamos viendo la antesala de lo que va a ser ese proceso electoral en las condiciones que sea, con la ley vigente, con la aplicación de los proyectos de reforma del Plan B. Un asunto que es muy interesante ver aquí es que dentro de todo este mecanismo de discusión, desde la perspectiva política, está prácticamente ausente la presencia de las oposiciones en toda esta discusión. Sí, han manifestado su acuerdo, su felicidad por todos estos mecanismos de solventar el problema. Sin embargo, las oposiciones en este momento no han presentado ningún mecanismo, ningún plan, ningún liderazgo de ningún tipo, y todo procesamiento institucional pues no está dando lugar a un mejor ejercicio y a una mejor competencia de el desarrollo de los diferentes planes de los diferentes institutos o actores políticos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una controversia que se está resolviendo institucionalmente, pero no estamos viendo la participación de los partidos políticos de una manera central, que es el objeto central de todo este debate, como se dijo, una controversia de tipo político más que jurídica. ¿Será porque sigue moralmente derrotada la oposición, no? La oposición no ha mostrado ningún elemento contundente que permita ver una línea de análisis. Está perfectamente clara la de un actor político. Sin embargo, no es responsabilidad de ese actor político que los otros estén en un mutismo y en un silencio tan profundo como el que se está dando en este momento. Aquí el tema va a ser qué proyecto hay respecto de las oposiciones en la competencia electoral. No se puede agotar todo en una discusión sobre lineamientos jurídicos. Los lineamientos jurídicos resuelven un tema técnico y ese problema técnico se va a resolver de cualquier forma. El asunto aquí es que, independientemente de la técnica jurídica, es cuál es la oferta política que está presente en este momento, cuál es la discusión que hay en este momento, no del INE, sino de la dimensión política que debe jugar el país. Claro. Entonces, para cerrar este tema, el plan del gobierno muerto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? No. ¿Usted no? Es que sí existe. Está suspenso. Está suspendido. Pero por los tiempos, pues ya no va a alcanzar. No necesariamente. Si el desprestigio que esté generando este papel de abogado del INE, de un ministro, puede hacer que la Corte decida rechazar. Tiempos. No, pues no, simplemente rechaza la controversia y en ese momento la suspensión se acaba. Y en ese momento entra en vigencia el plan B. Sí. La cuestión es si decidieran revisar algunas cosas. Como ya está resuelto lo de Edmundo Jacobo, que sería lo que sí pudiera pensarse que viola un derecho particular de carácter laboral, y sobre todo de carácter de derecho constitucional, ¿no? Porque más allá de derechos humanos está prohibido en la Constitución legislar para una persona en específico. En este caso ya no tendría mayor relevancia. Es decir, es posible que al final
se gane en plan B. Y en el peor de los casos vendrá un triunfo moral, porque al darle la razón posteriormente, entonces va a caer en más desprestigio el viejo INE, las figuras que estuvieron alrededor de él, etcétera. Y por otro lado, hay que recordar que esto también el mismo presidente tal vez no ve mal que le paren el plan B, porque eso lo empuja o le da condiciones para señalar la corrupción del Poder Judicial, dijo, ¿no? para impulsar la revisión incluso del Poder Judicial, pero por supuesto del INE, con un Congreso de mayoría absoluta, ¿no? Como la tuvo en su elección, como está llamando ya para el famoso plan C, y en ese caso podrá hacerse con quien entre después o él antes de salir, dejar ya una serie de iniciativas que modifiquen como originalmente se lo había planteado, y una que reforma constitucional. Ese es Entonces, precisamente eso es lo que una yo posibilidad estaba que él puede estar planteando en contemplando. términos de si una línea está planteando el control absoluto del Congreso de la Unión, ¿cuál es la oferta que tienen las oposiciones? Pues está perfectamente claro cuál es la que tiene un actor político, pero los otros actores políticos como que tendría que estudiarse cuál es el papel que en realidad están jugando para este proceso electoral, porque ese mutismo no puede resolverse con una decisión de técnica jurídica para un instituto que regula el proceso electoral. Pero el contenido de lo electoral aquí es el gran tema y el gran debate que no se ha formulado y que no está presente en este momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después del plan B, que ya el presidente dice, pues no vería mal que incluso fuera parado por la Corte. Políticamente podía beneficiar. Así es, el plan C ya lo anunció el presidente, ningún voto a los conservadores, ¿no? Doctor Javier Hurtado. Bueno, pues es que eso del plan C pues es político, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues yo no le veo... Que prácticamente pues está diciendo, pues es que teníamos el plan B, pero no tenemos un plan C, y el plan C es únicamente convocar a que en las elecciones ningún voto a los conservadores, como pues lo dijo sí, él. pero puede ser como las llamadas a misa también, ¿verdad? Pues sí, pues el que quiere va y el que no quiere no va. Ajá. No, mira, yo creo que aquí el asunto es analizar esto en el contexto, y la verdad que no tengo elementos suficientes como para interpretarlo cabalmente. Pero yo pienso que no se puede disociar lo de la suspensión del plan B de la elección de los consejeros del INE. Y al mismo tiempo está separado. ¿Qué quiero decir con esto? Curiosamente, el Tribunal Electoral, ¿sí?, procedió a favor del gobierno completamente en la elección de los consejeros del INE. Totalmente. Todos los recursos que se presentaron ante el Tribunal Electoral fueron desechados. No hubo un solo caso de reconsideración o de corrección de las evaluaciones que estaban haciendo, ¿sí? Con argumentos estúpidos, si tú quieres, porque no me queda otra palabra, ¿sí? Como decir que un juicio electoral no es el procedimiento para solicitar la revisión de un examen. Oiga, señor, si no estoy solicitando la revisión de un examen de una escuela ante un profesor, estoy solicitando la revisión de un instrumento de evaluación para integrar un órgano de gobierno realizado por un órgano que está contemplado en la Constitución, que es el Comité Técnico de Evaluación. Bueno, con este tipo de argumentos estúpidos se salieron, o como por ejemplo a mí la solicitud que presento de juicio electoral, me dan palo porque carecía de firma autógrafa, cuando al mismo tiempo me lo admitieron por la vía electrónica. Entonces, ¿cómo es eso de que carece de firma autógrafa y si entra y me lo admiten y me le dan número de expediente? No, es una serie de porquerías que se hicieron que realmente no logro entender. Parece ser que el Tribunal Electoral está jugando por su lado, ¿sí?, en favor del gobierno, con lo del INE, o no sé si está acatando el Tribunal Electoral instrucciones de la presidenta de la Corte para que diga, tú dales por ahí, por este lado, y nosotros por acá les damos en contra. Pero exactamente lo mismo, por ejemplo, que pudieron haber hecho el Tribunal Electoral, que hizo el Tribunal Electoral con todos los que solicitaron eso, y también los jueces de distrito con los que solicitamos amparo, lo mismito pudo haber hecho el ministro Lainez, ¿sí?, decir que era notoriamente improcedente. Así, con esas se las sacaban, ¿sí? Entonces, estamos viendo un discurso esquizoide, ¿sí? Y la verdad, aquí, después de todo, pues la sensación que me queda es que la impartición de justicia está muy mal en México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contra las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no existe recurso alguno. Son inatacables y definitivas. Es más, ni con Dios puedo modificar eso. Entonces, ¿qué recurso te queda? Ninguno.
Y si un juez de distrito no te concede el amparo porque te dice que es improcedente, porque en materia electoral no procede el amparo, pues claro que yo sé que no procede el amparo en materia electoral, pero no se estaba planteando por materia electoral, sino por derechos humanos, ¿sí? Ah, no, dice que es notoria impresa. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, estás en una situación de total indefensión. Están haciendo lo que quieren, como quieren, y con un criterio total y absolutamente político. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Bueno, el plan C, un llamado que hace el presidente desde la mañanera a no votar por ningún voto a los conservadores, pero también se puede considerar que el plan C sería la llegada de perfiles afines al Instituto Nacional Electoral, que están contemplados ya en las famosas quintetas e incluso en la quinteta para elegir a la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Los perfiles todos afines a Morena. Doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, ¿quiere comentar al respecto? Sí, con mucho gusto. Advierto aquel fenómeno de la tradición popular que dice que hay siempre un remedio y un trapito. El remedio es la reforma constitucional en materia política electoral planteado por el presidente. El trapito es el plan B. Y el plan C, diríamos que es un discurso que funciona como caja china, en tanto se componen todos los efectos relativos a la próxima elección, a la elección de 2024. ¿Y a dónde queremos llegar? Bueno, la atención está centrada totalmente en lo que está haciendo la Corte, en los errores que puede cometer o no el ministro Lainez, por un lado, y por el otro, en si se va a resolver de fondo un tema electoral que ciertamente plantea una reingeniería del Instituto Nacional Electoral, pero pues estamos apostando al tiempo. Entre que son peras o son manzanas, viene, conforme a la legislación que está vigente, gracias a la suspensión, la organización de las próximas elecciones y la determinación de quiénes renovarán el Consejo del Instituto Nacional Electoral. Esa es la realidad que subyace, y esa realidad que subyace tendríamos que ponerla en el crisol para analizar si realmente todos los partidos políticos que deben estar representados allí van a participar. Y si se está negociando con el gobierno federal, por supuesto, tendría que quedar también claro en qué términos se está negociando. Pero entre que son peras o son manzanas, en esta caja china, estamos viendo nosotros el escenario de la Suprema Corte y la intervención del ministro Lainez. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo. Aquí hay que tomar en cuenta una serie de cosas. Estas reglas, que efectivamente en otros casos, en lo que el amparo al que recurrió Javier, yo tengo entendido que ha procedido, por ejemplo, precisamente contra el propio INE en el nombramiento de consejeros estatales de los OPLES o de los organismos electorales locales. Pero el punto es que estas reglas no son las reglas que puso López Obrador, no las puso la cuarta, las pusieron gobiernos anteriores que hicieron cada vez las reformas que consideraron que les beneficiaba. Y ahora, pues, chillan como marranos en matadero por lo que ellos hicieron y no se preocuparon nunca, ¿no? ¿Quién fue el presidente para la elección del 2006? Ugalde. ¿Quién era Ugalde? El secretario... Luis Carlos Ugalde. El secretario de la Comisión de Ideología del PRI. Apenas lo nombraron y renunció, ni siquiera... Es decir, violó la Constitución porque la Constitución establecía que no puede ser un dirigente, no dice el secretario general, pero el argumento era, o el presidente, que no era presidente, no. La dirección es un equipo formado por los que forman parte de los organismos que encabezan, y él era parte de esos organismos que encabezaban el PRI, y así llegó a la presidencia del órgano electoral. ¿Quién era Sánchez? Arturo Sánchez. Era el amigo íntimo de Calderón, que en las borracheras de Calderón le tocaba la guitarra. ¿Quién era Juan Molinar, el compadre de Calderón? Juan Molinar, exactamente. Entonces, han hecho porquería media. Y, por cierto, en esa ocasión se ponen de acuerdo y se reparten las cuotas de manera tan descarada que pusieron un funcionario de alto nivel del PRI en la presidencia del INE, del IFE entonces. Lo hacen
ignorando a la tercera fuerza electoral. El PRD no le permitieron opinar absolutamente ninguna posición. Tú recordarás cómo se manejaron. Entonces, pues son reglas que ellos pusieron. Y entonces, bueno, pues que no se escandalicen ni se asusten. Por ahí dice Santiago Krill, es que la ley es la ley y se va a aplicar si no nos... Bueno, no te hagas tonto, pues ustedes hicieron lo mismo, pactaron con el PRI, pusieron funcionarios. Es decir, aquí dicen, es que la hija de María Luisa Alcalde, porque fue... Sí, pero no están poniendo María Luisa Alcalde, ellos pusieron Ogalde. ¿Sí? Entonces me parece un cinismo desvergonzado de estos partidos, digamos, pues que cayeron en ese nivel, descompusieron el sentido original del IFE, porque además el IFE cuando logra en el periodo de Zedillo, con la gran reforma de Zedillo, se aplica lo que se conoció como la noche de los cuchillos largos, un recortadero de cabezas. Acá no se podía ni siquiera tocar al secretario general, al secretario ejecutivo que quería dejar Lorenzo Córdoba para que le cubriera todas las posibles irregularidades que seguramente saldrán a la hora que se haga la auditoría. Muy bien. Oiga, pero entonces estas porquerías que se hicieron se siguen haciendo en este momento, no en este proceso del INE, porque no es el nivel, Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación, señaló que debió haberse primero hecho una amplia investigación de todos los perfiles porque la mayoría no reúne los requisitos. E incluso, pues ella dice que de los 20... pues hay lazos familiares de los aspirantes, relaciones y actividades profesionales y partidistas. Incluso la quinteta, los 5 tienen antecedentes de afinidad con Morena. Entonces también son porquerías. Pero en ese caso, las relaciones familiares no están establecidas en la ley. Para empezar, el problema está con el Comité Técnico de Evaluación. No eran personas capacitadas, calificadas, legitimadas y habilitadas para poder llevar a cabo ese proceso, para poder ver realizar. Por eso el examen tiene errores de sintaxis y de ortografía y tiene preguntas que ellos dicen que son correctas y las preguntas que son correctas son incorrectas y hay algunas otras preguntas que ellos dicen que son correctas y están en contra de la ley. ¿Quién hizo ese examen? ¿Quiénes son los del Comité Técnico? Todo empieza por ahí. Y esta mujer, ¿cómo se llama? Maite Azuela. Maite Azuela, pues, qué bueno, la felicito que está haciendo eso. Me extraña lo del que el que era el director del CIDE, no sé cuánto le hayan dado para que se callara. Sí. Enrique Galván Ochoa, que forma parte de este Comité Técnico de Evaluación, sí, pues fue uno de los integrantes que destrozó al ministro Lainez por la suspensión. En redes sociales lo destrozó. Finalmente después reconoció su error y retiró todos los tweets que subió en contra del ministro Lainez. Entonces, ¿y no se supone que él debe haber imparcialidad en los integrantes del Comité Técnico? Ese examen y ese procedimiento se debió haber anulado. Se violaron 3 aspectos concretos de la convocatoria, ¿sí? Por ejemplo, dijeron que el examen se iba a imprimir el mismo día en que llegaras. Nunca se imprimió. Te sentaron en unas tablets, en las curules de los diputados, y vete a saber quién manipuló el sistema. Luego decía que tenías derecho a presentar una impugnación, ¿sí?, de los resultados del examen por escrito. No te admitieron por escrito ese escrito, llevándolo a la Cámara de Diputados. Te dijeron que lo metieras por internet cuando la convocatoria no decía eso, ¿sí? Y no obstante que lo metiste por internet, la solicitud que hacías nunca te la contestaron. Entonces, porquería y media. No, pues una porquería fatal. Doctor Armando Zacarías. Toda esta estructura, efectivamente, no plantea un escenario futuro. Esto de lo que va a ser el plan C no es un escenario futuro, sino el proceso de integración de diferentes circunstancias que ya están puestas en funcionamiento. Por ejemplo, decir que las quintetas van a ser, pues las quintetas ya están establecidas. Esas ya el Comité Técnico Evaluador ya lo definió en las condiciones que haya sido, ya está definido. Entonces las quintetas ya están integradas. Que si no hay un acuerdo en el Congreso de la Unión, a través de toda la representación de los partidos, pasa a la Suprema Corte y por insaculación. Entonces, pues este mecanismo no es un mecanismo futuro, ya está definido, ya está. Sí. Las quintetas ya están integradas con los perfiles que fueron los que tuvieron los mayores puntajes en las condiciones que hayan sido, eso ya está establecido. De manera que considerar como que el plan C es algo que se va a poner en funcionamiento, eso es algo que ya está
en los hechos determinado, ¿no? En la perspectiva que haya sido, pero eso ya está determinado. Que si el tema del Comité Técnico de Evaluación debió haber pasado por el tamiz de la discusión de los partidos, pues es una discusión pasada, y si no participaron los partidos, pues es una pena. O sea, lo que debieron haber hecho no lo hicieron, como para estar impugnando una situación futura. En este momento tenemos un presente y una realidad bastante contundente. Las quintetas están integradas y el mecanismo que se elija, no hay otro universo, son esas quintetas y punto. Entonces, que si esas quintetas tienen una mayoría de filiación con el partido en el gobierno, pues ya están establecidas. Así, ellos entraron, participaron y pueden decir legítimamente, tuvimos todos los mecanismos de participación y ahí está. Y nos abocamos a lo que determine el órgano regulador. Entonces, allí, por eso yo decía, el tema de las oposiciones y su falta de presencia contundente en esta discusión es el tema que hace llamar la atención. ¿Dónde están las oposiciones y dónde están los recursos políticos que las oposiciones debieron haber presentado? Lo que está sucediendo en este momento es ya la integración de las quintetas. Ese universo ya no se mueve. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo con las conclusiones de estos temas. Ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo. Bueno, las conclusiones, ¿qué escenarios prevén todos ustedes con todo lo que está ocurriendo en el ámbito político para el proceso electoral 2024 y con la posible integración de un organismo, digo yo, un INE, que supuestamente no va a ser tan imparcial con base ya a los datos que arrojan las quintetas que se han establecido y que ya mencionó el doctor Armando Zacarías? Iniciamos con usted, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, pues 2 minutos y medio ya. Bueno, definitivamente, ¿qué vemos? Vemos un organismo que será reconstruido en los términos de aquellos integrantes de su consejo que representan los intereses de una mayoría gobernante en este país. Pero, como lo decía el doctor Tamayo, están obedeciendo a los términos de una norma que no fue dictado por este sexenio, una norma que no es la norma creada por la Cuarta Transformación. La lógica es jugar con las normas que se tienen vigentes y eso es lo que va a ser el organismo de la nueva conformación del Instituto Nacional Electoral. Yo mencioné al inicio que se vislumbraba un secuestro por parte del partido en el poder, precisamente del organismo electoral. Doctor Jaime Tamayo, lo que usted decía, 2 minutos. Si fuera así, pues estuvo secuestrado en el periodo de Lorenzo Córdoba y antes con ¿cómo se llama? Ugalde. No, después de Ugalde hubo otro, y de propio Ugalde. En todo caso, el único que llega bajo un consenso es el Consejo Electoral que encabezó Goldenberg, ¿no? Ajá. No, yo creo que desde ahí se desvirtuó cuando lo de Ugalde. Yo creo que lo que va a haber es un instituto electoral que va a modificar lo que venía haciendo Lorenzo Córdoba. Por un lado, eso de amarrar su salario con la defensa de la democracia. Porque realmente la famosa defensa del INE como defensa de la democracia, y el INE que no se toca, pues tiene que tocar, como se tocó el IFE todo el tiempo. Pero y finalmente vemos que claramente era un asunto pues, de intereses muy personales. Hay que ver la cantidad que se están llevando y que ya la unidad de investigación financiera está señalando, de inteligencia financiera está señalando que ahí hay delitos. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues quien llegue, si hay una mayoría, le va a dar cierta vigencia a la austeridad que pretendía López Obrador en la medida de lo posible. Y en ese sentido, esos serán los grandes cambios que se podrían hacer. Más allá de eso, pues no pueden salirse de las leyes, porque si se salen también, en todo caso, están sujetos a cualquier procedimiento, ¿no? Lorenzo Córdoba se va a llevar 1.9 millones de pesos, doctor Javier Hurtado, sus conclusiones del tema. No, pues ese es un robo, eso es un delito, por supuesto. No tienen derecho a ninguna indemnización, ni tienen derecho tampoco a ninguna liquidación. A lo que tienen derecho es un finiquito de sus partes proporcionales
por los 3 meses y 3 días de lo que les corresponde de aguinaldo y prima vacacional, nada más, porque si se va a indemnizar a esos señores, entonces hay que indemnizar al presidente de la República cuando deje el cargo, a todos los gobernadores, a los senadores, a los diputados federales, diputados locales y a todos los municipios de los 2.456 ayuntamientos del país. Entonces no alcanzaría todo el presupuesto de egresos de la Federación para estar indemnizando a esos funcionarios. Esos que se van son unos rateros y merecen ir a la cárcel. Entonces yo lo que veo es que viene un INE. Es natural, es evidente que se exprese el poder ahí, pero pues yo espero que no sean tan descarados y que sea una cosa más mesurada. Y lo que sí veo ya, pues bien, y que ya se me hace largo para que llegue ese tiempo, ya por favor que se vayan los santones de la democracia y que dejen de estar pontificando San Ciro y Lencho, que es son última semana ya, doctor. Ya es última semana, y entonces yo veo ya un INE más mesurado definitivamente, porque se puso en una situación muy difícil de ponerse al nivel de los poderes constituidos, incluso plantearse como por encima de los poderes. Y eso es muy grave. Y entrar a una situación de confrontación con el gobierno, con un gobierno electo democráticamente por el pueblo, ¿sí? Unos individuos que fueron electos indirectamente por los diputados, se ponen de tú por tú con un gobierno electo democráticamente. Eso a mí me parece que ha sido desastroso y eso va a pasar a la historia como una de las páginas más ominosas en la historia del organismo electoral. Gracias. Doctor Armando Zacarías. Bueno, finalmente viene la renovación de cuatro consejeros, de un grupo mucho más amplio de consejeros. Entonces, eso de pensar que el secuestro del INE está concentrado en 4 consejeros, pues no es una situación que refleje una realidad. Esos mecanismos de consenso que pueden establecerse al interior del órgano electoral a través de la regulación, que sea la que esté vigente o si entra la nueva regulación, implica una discusión colegiada y una discusión colegiada más amplia que los 4 consejeros que van a renovarse. Ciertamente está el presidente del Consejo Electoral, pero definitivamente la otra estructura también cuenta y también tiene un peso y también entra en las determinaciones. Yo creo que este escenario nos está mostrando mucho de la dimensión que vamos a tener en el proceso electoral de 2024, con una gran participación de una judicialización como no se había visto tan determinante en todo el proceso. Y bueno, pues esperemos que la estructura institucional permanezca y sea la que tenga la posibilidad de resolver. Finalmente, insisto en el tema de las oposiciones. Las oposiciones están dramáticamente ausentes. Muy bien. Pues muchas gracias. Les agradezco a los 4 su asistencia a esta emisión de Catalejo. Doctor Javier Hurtado González, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Gusto de estar contigo. Doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, muchas gracias. Doctor Armando Zacarías, como siempre, muy agradecido. Y sobre todo, muchas gracias también a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego. Gracias.